Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Modo Fontevecchia, el programa de Jorge Fontevecchia, lunes 2 de enero de 2023. Muy feliz año para todos, así los recibimos para acompañarlos durante este año en dúplex, como lo hacemos siempre. Jorge Fontevecchia está de vacaciones, claro, en Canal Net, a través de la pantalla de Canal Net y de Radio Perfil. Además pueden seguirnos por nuestras plataformas y escucharnos en vivo por el streaming. Estaban escuchando 1, 2, 3, un temazo de El Símbolo, que fue utilizado por la AFA para este video que estábamos viendo, porque fiesta de fin de año que hubo, fiesta en donde se escuchó obviamente la canción que ya está, a la que ya estamos acostumbrados, ¿no? Nuestros oídos están acostumbrados de La Mosca por la selección. En este caso, la AFA armó este video con el 1, 2, 3 por las estrellas de los campeonatos de la Argentina, logrados por la Argentina en materia de fútbol. Hizo este tema y este video que difundió durante el fin de semana. Son las 8 de la mañana y 3 minutos. Voy a saludar a mis compañeros y desearles un muy feliz año a todos. Muy buenos días, Florencia Fossati y Bruno Guiso, los locutores que me están acompañando en esta mañana, ya que nuestros compañeros habituales están de vacaciones. Bienvenidos a ustedes. Está como siempre Jorge Elías y el señor Alejandro Gomel. Muy feliz año para todos. Y vamos a arrancar. A ver, podemos decir, un comienzo de año con algunos temas clave del día. Por un lado, la asunción nuevamente en Brasil de Lula sin la presencia de Bolsonaro. Vamos a estar hablando de esto, de qué significa para la Argentina que tuvo un presidente allí en Brasil presenciando la asunción de Lula, que decidió quedarse a dormir allí cerquita del presidente electo, con la imagen de los presidentes de Uruguay, el presidente actual, más presidentes salientes, en un verdadero gesto de unidad y de madurez política de parte de Uruguay, allí presentes en la asunción de Lula. Eso por un lado. La muerte del ex papa, hablamos de Benedicto XVI, el sábado por la mañana, y enseguida allí Francisco dándole la bendición final antes de lo que iba a empezar a suceder en estos días, que es la despedida final de sus restos. Al hablar de eso también tenemos que decir que hoy empiezan los funerales de Pelé, ese es otro de los temas del día que también vamos a estar hablando. Y en lo que hace a la política local, el pedido de juicio político de Alberto Fernández al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así, livianito, despacito, empezamos este 2023 y vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, que es Daniel Montoya. Vamos a hacerlo con este tema y ahora les contamos por qué. A ver, ¿por qué recibimos a Daniel Montoya con este tema? Porque Daniel Montoya tiene su propio podcast que se llama El Vaquero. El nombre no es casual. Daniel Montoya se hizo popular por su fanatismo por las películas del western en su momento y por usar además un sombrero de cowboy en sus apariciones públicas. Él es analista político y consultor estratégico cordobés, especificó en el conflicto entre China y Estados Unidos, que él mismo lo llama la nueva guerra fría tecnológica. Como analista se lo puede leer en ámbito financiero, en El Economista y en el portal Letra P, pero además se lo puede encontrar en sus redes sociales, muy activo siempre en sus redes. Por eso elegimos, en verdad, por esto que les contaba del nombre de su podcast, El Vaquero, este tema de Ennio Morricone, quien compuso el tema original de la película El Bueno, el Malo y el Feo, una clásica película de vaqueros con Clint Eastwood de protagonista. Gracias por atendernos, Daniel. ¿Cómo estás? Soy Nurian. Buen día. Nuria, buen día. Feliz año. La verdad que feliz año, y me has hecho emocionar en este arranque, que ese tema que pusiste es quizás la escena más espectacular de la historia del cine. Sí, claro. El cementerio de Sad Hill es una escena, una especie de duelo increíble entre Clint Eastwood y, bueno, el famoso actor que no murió hace muchos años, Eli Wallach. Tenemos una producción afiladísima, como verás, inclusive en enero, no duerme la producción. Daniel, arranco preguntándote, ya dejamos los balances de 2022 atrás, arrancamos este 2023, año electoral, además,
seguramente durante estos próximos meses se va a ir acelerando esa cuenta regresiva que hasta hace poquito parecía lejana, pero ya empezaban situaciones que están muy vinculadas a lo que va a estar pasando a mitad de año. ¿El gobierno podría terminar esta gestión mejor de lo esperado, por ejemplo, antes de la llegada de Massa? A ver, mejor de lo esperado, Nuria, sería... era un gobierno que en un momento tuvo 3 ministros de Economía en un mes. Ya tenía, yo te diría, certificado de defunción. Fue la saga entre Guzmán, Batakis y Massa, que Massa fue una suerte de asamblea legislativa virtual, inédita, quizás lo que se dio en su momento allá con Duhalde alrededor del 2002, se dio con Massa con un procedimiento express, donde mediaron unas pocas llamadas y se disparó ese dispositivo de emergencia. Sabemos lo que Massa representaba dentro del frente de todos. O sea, era el fin del mundo prácticamente, sobre todo para el kirchnerismo. Uno de los personajes más combatidos que hasta protagonizó algunos jingles de la Cámpora allá por 2012, cuando decían ellos que todos los traidores se van con Massa. Entonces, el gobierno entró en un procedimiento de emergencia in extremis, rumbo, por supuesto, a una inflación de triple dígito, y vemos que está terminando el gobierno con una inflación, yo te diría, no podemos decir hoy todavía que tiende a la baja, tendríamos que ver 3 mediciones consecutivas, eso todavía no se ha visto, pero está respirando el gobierno. Hay un viejo adagio que dice que los cadáveres se cuentan fríos. A ese no se lo puede contar. Entonces, ahora, ¿vos crees que el responsable de eso es Sergio Massa? Digo, el que se lleva ese logro de que el gobierno esté aún respirando cuando parecía que estaba al borde del abismo. No, creo que es parte, pero me parece que quizás la maniobra más importante tuvo que ver con Cristina. Que quizás la duda más importante que había es que si el kirchnerismo al borde del abismo, y sobre todo Cristina en particular, frenaba y doblaba. Creo que se demostró de alguna forma que Cristina prácticamente allanó. Si vemos desde que Massa tomó la conducción de la política económica, prácticamente el kirchnerismo no abrió la boca. A ver, repaso esto. Digo, Massa toma la conducción y Cristina no tiene, posibilidades para este año. ¿Ya la das fuera de carrera, Cristina? ¿Le crees esto de que no iba a ser candidata a nada? No. Cristina, yo el otro día en una nota hablaba que está generando una especie, un chiste en medio de humor negro, pero una especie de efecto Lapa, ¿viste? Desde la torre de control ella dice, salgan todos a la cancha, saquen su bastón de mariscal de la mochila, pero ella simplemente lo que está haciendo, ojo, no solo a nivel del oficialismo, sino de la oposición, generar un vacío de poder enorme y de alguna forma está induciendo que ella sabe que llegado marzo, abril, van a ir todos en procesión, tanto los líderes del oficialismo como los de la oposición que existen gracias a ella. No nos olvidemos, sobre todo, en particular, estas alas que le llaman los halcones de Juntos por el Cambio, existen a raíz de ella. Esto es como el yin y el yang. No existe Macri sin Cristina, o Patricia Bullrich, o cualquiera de los duros. Entonces, ella ha generado, me parece, que de alguna forma había mucha presión sobre ella. Hay un antes y un después de aquel incidente del 1 de septiembre en la puerta de su casa, donde ella se encuentra con una pistola en la cara, y además no solo eso, sino de dónde venía esto. No nos olvidemos que el kirchnerismo siempre se siente más cómodo por ahí con ataques que vienen. Ella siempre, no sé si te acordás, Nuria, que ella decía, si me pasa algo, miren al norte. Esto no vino del norte, vino de los arrabales del conurbano, o de los sectores más postergados, lúmpenes, o excluidos en una de esas en este momento de
digamos, de la sociedad, del plan económico, y es el sector donde el kirchnerismo se siente por ahí más incómodo. Entonces y ahora, se encuentra. ¿Alberto tiene posibilidades? Hace poco tiempo usted dijo que se había empezado a reunir con empresarios con miras al año al 2023. Bueno, mira, Nuria, Alberto, hay una realidad. Cuando dicen de que Massa tendría chances en caso del plan económico empezar a dar buenas noticias, sobre todo en lo que tiene que ver con una tendencia a la baja de la inflación y por ahí la posibilidad. A ver, ningún gobierno que enfrente un proceso electoral con más de 50 puntos de inflación tiene chance, o pobreza galopando arriba del 40. Bueno, si el gobierno recupera competitividad electoral, yo creo que va a ser muy difícil sacarlo de la cancha a Alberto, porque ¿cómo van a hacer para separar los eventuales logros estos, cortarlos entre lo que es Massa y Alberto? Yo no lo excluiría de esta posibilidad, y en la medida que el oficialismo recupere la competitividad, me parece que siempre el presidente es un candidato natural a buscar su reelección. Sería demasiado traumático sacarlo de la cancha. Daniel, está mi compañero Alejandro Gomel, está Jorge Elías también en la mesa, ellos te quieren preguntar. Ale. Daniel, muy buenos días. Buen día. Te consulto por cómo ves a la oposición, en qué sentido. En este año, en año electoral, empezaron a tirarse con todo. Digo, de un lado Palomas y Halcones, de un lado el tema de Alessandro, del otro lado el tema Milman. ¿Se viene una campaña electoral de carpetazos? Y sí, a ver, la oposición tiene un gran problema, que es que a diferencia de 2015, no tiene un candidato natural. En aquel momento, si uno piensa en todo el proceso 2014-2015, esto confluyó en una interna donde había tres figuras: Macri, Sanz y Carrió. Y vimos cómo salió esa interna, 95-5. No había mucha discusión al respecto, inclusive fuera de lo que era Cambiemos en aquel momento. Estaba Sergio Massa, que quizás hacía las veces de lo que es hoy Javier Milei, que uno dice a ver quién va a inclinar la balanza para un lado o para otro, pero no había duda respecto al candidato natural. El problema que tiene la oposición, el drama de Juntos por el Cambio, y algo que le sigue dando una ventaja grande al oficialismo, que tiene una figura nítida, un liderazgo consolidado como el de Cristina, es que los candidatos son intercambiables. Si uno ve cualquier encuesta, todos tienen sus fortalezas, sus debilidades, pero nadie mide mucho más que el otro. Macri, los números de Macri son parecidos a los de Larreta, a los de Vidal, a los de Patricia Bullrich. O sea, cada uno tiene por ahí su activo. Patricia Bullrich llega bien por ahí a algunos conurbanos del interior, llega bien acá en Córdoba, en Rosario. Larreta, la imagen de la gestión derrama sobre todo el primer cordón del conurbano, y Macri sigue siendo una referencia importante yo le diría, del anti-kirchnerismo o de los sectores más duros de Juntos por el Cambio que se siguen identificando con él. No es el Macri de 2015, que por ejemplo en Córdoba en aquel momento medía 70, 80, pero sigue siendo lo mismo un Macri que llega en algunos, sobre todo en los centros urbanos más grandes, sectores por ahí, en una de esas de sectores de ingresos más altos, sigue siendo una referencia. Ese es el drama Juntos por el Cambio. Jorge. Daniel, buen día. Jorge Elías te saluda. Hablas de candidato natural en Argentina y trasladémonos a Brasil. Lula tampoco tiene un opositor natural. ¿Cómo lo ves? Lula, yo te diría más que eso, el problema quizás o el desafío más grande que tiene por delante es el hecho, sobre todo después de todo lo que fue el proceso de la pandemia, hemos visto cómo han quedado muy malogrados y destrozados los oficialismos. Si hay algo que es el signo de época de la pospandemia, son todas las derrotas de los oficialismos a nivel no solo latinoamericano, sino lo vimos con Trump, lo vimos con los procesos en Europa.
Entonces, yo creo que Lula lo que tiene por delante, y se diría muy probablemente, es que nos encontremos que en marzo o abril próximo ya tenga un deterioro importante en su imagen, sobre todo por doble vía. La crisis económica esta que ha disparado la pandemia es como que se manifiesta por dos canales que erosionan la popularidad yo te diría, de todos los oficialismos. Por un lado, el aumento de los precios de la energía, eso sobre todo lo vemos en Europa como golpea, en Inglaterra, en España, en Alemania, aumentando todos los costos, y después por vía del precio de los alimentos. Eso ha sido especialmente grave y donde se ha manifestado con mayor crudeza, sobre todo en los países de Latinoamérica, en África, donde vemos, y donde lo vemos acá en Argentina crudamente, la inflación de alimentos y bebidas galopando por arriba del índice de inflación general. Me parece que ese es el mayor desafío que tiene Lula, lo tiene bastante bien identificado. Vimos ayer en el discurso de Asunción cómo puso en primer plano el tema de recuperar la posibilidad que los brasileros accedieran a un plato de comida como ocurrió en sus anteriores procesos electorales, y eso es un poco lo que explica su performance electoral en el Nordeste, que por ahí son todos los sectores que están por debajo de lo que son allá las 3 rentas básicas. Así que bueno, me parece que ese es el principal problema que tiene Lula por delante. Hoy tiene la cancha libre en lo que hace al tablero político, como decías vos, o sea, no hay una figura, va a ser Bolsonaro ese seguramente, pues sigue siendo una referencia nítida, sobre todo seguros muy antipetistas, que yo te diría un 18, un 20% del electorado brasilero, va a seguir siendo, por ahí no referenciado en la figura puntual de Bolsonaro, pero sino del bolsonarismo. Hay que ver quién tiene el nombre o la capacidad de emerger algún líder. No hay ninguno a la vista. La verdad, hay uno, estaba el gobernador Doria dando vueltas, pero no, en este momento no hay ninguna figura nítida. Y te hago, Daniel, una más para cerrar. Digo, en torno a esto, hablas del desafío que tiene Lula en Brasil, con algunas reminiscencias de la relación política en la Argentina. Digo, Bolsonaro ayer no estuvo presente, se sacó una foto en Disney, era, ¿no? En Orlando. Digo, hasta un poco como de mal gusto, diríamos, parecido a lo que sucedió acá cuando le tocó asumir a Macri. ¿Qué significa para la Argentina? Digo, con un Alberto Fernández que festeja absolutamente igual que Cristina la llegada de Lula nuevamente al poder en Brasil, Alberto que decide quedarse, inclusive al día de hoy dándole una importancia mayor todavía a lo que está aconteciendo allí. Mirá, a ver, hay algo que no podemos dejar de reconocer, que Alberto Fernández puntualmente es un gran ganador de la jornada de ayer. Vimos en el momento que fue a hacer fotos en la puerta donde estaba Lula preso, reclamando por la libertad de Lula. Por eso no debería ser, no es casual el clima de festejo y de euforia con el que lo vemos a Alberto Fernández, pero a ver, en lo que hace a la relación con Brasil hay un tema. Lula es un amigo de la Argentina indudable, y me parece que en eso hay una mejora, digamos un cambio de 180 grados en la relación. Pero más allá de eso, en lo que hace a lo estructural, la verdad es que Argentina y Brasil es una relación hoy donde está demasiado fría todo lo que es la relación comercial. Argentina no forma parte de la agenda de comercio exterior de Brasil, donde lo central pasa más bien por Oriente y China en particular. Me parece que lo que está, digamos, lo pendiente importante por delante es mejorar toda la parte dura, lo que fue en su momento, uno va a 2003, 2005, 2007, y uno veía que la relación tenía un contenido, un flujo de intercambio, de comercio, de inversiones, que hoy está muy limitado a lo que es el sector automotriz, algo de exportación de bienes primarios, pero la verdad es que la relación hay que recuperarla. Está muy enfriada, y el Mercosur, yo te diría, está con pronóstico reservado en lo que viene por delante.
Bien, Mercosur con pronóstico reservado. Daniel Montoya, analista político y consultor, gracias por este contacto con Modo Fontevequia. Te vamos a despedir con el mismo tema con el que te saludábamos al inicio y que te gustó tanto, el bueno, el malo y el feo. El feo. Nuria, Ale, Ricardo, que tengan un gran año, feliz año. Gracias, igualmente, adiós.